que el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM es la sede de la Feria Internacional del Libro Universitario. Este es un encuentro que reúne a editores académicos, a bibliotecarios, investigadores, a profesores y al público en general ávido de lectura. Esto a través de 200 actividades académicas y también artísticas. Para conocer, para tener mayor detalle de este evento, recibimos el día de hoy aquí en 21 Noticias a César Ángel Aguilar. Él es subdirector de vinculación de la Dirección General de Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, César Ángel, por estar con nosotros en esta mañana. Pues es la primera Feria Internacional del Libro Universitario, un encuentro literario y académico. Así es, desde hace poco más de año y medio venimos trabajando en este proyecto, visitando diversos países. Hemos visitado universidades de Argentina, de Colombia, de Chile, de Perú, y gracias al respaldo de la Universidad Nacional Autónoma de México es que confiaron en este proyecto y se vinieron con todos sus libros a ponerlos en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM del 22 al 27 de agosto. Esta es una oferta editorial única, no se ha dado en la Ciudad de México. Esperamos alrededor de 10,000 visitantes diarios, ojalá y podamos llegar a unos 80,000 en los 6 días. Hay un programa de actividades muy interesante, no solo académicas, sino actividades de literatura con Elmer Mendoza, los hijos de Juan Rulfo, viene también la heredera de Darwin, entonces son eventos muy interesantes y nos gustaría que nos acompañaran en estos días. Por supuesto, y tenemos como invitado a una universidad para esta feria nueva, una universidad en verdad antigua. Háblenos un poco de eso. Así es, solamente cumplen sus 800 años, sus primeros 800 años, la Universidad de Salamanca, que es madrina de la universidad, de esta nueva etapa de la universidad desde el siglo pasado. Preparó un programa de actividades muy interesante que vienen con cine, con música, con exposiciones. Entonces, durante 6 días están nuestros amigos de la Universidad de Salamanca con muchas actividades, con una diversidad de publicaciones que no se van a ver en algún tiempo por acá. Es una vez al año, hay que aprovecharlo y sobre todo a los estudiantes, a los profesionales y al público en general que esté interesado en la lectura, pues es una ocasión única para visitar la universidad. Por supuesto, además de aquellas personas que estamos interesadas en la lectura, pues para el estudiante a veces resulta un esfuerzo verdaderamente titánico el poder adquirir libros, los libros que se le requieren para sus estudios. Aquí tenemos unos ejemplos, César Ángel, aquí tenemos un programa de profesionales, un catálogo de expositores. Aquí a través de esta publicación nosotros podremos tener pues más o menos a detalle quién nos puede vender libros académicos. ¿Aquí habrá descuentos? Sí, son 66 stands, aproximadamente 240 editoriales, como lo comenté, de países como Argentina, Colombia. Los colombianos vienen con 4 stands, el mercado mexicano les interesa mucho, chilenos, peruanos, y cada stand por cada país agrupa entre 20 y 40 universidades. Las universidades publican muchos títulos y pocas veces la distribución de estos títulos llega a México. En esta ocasión están llegando, entonces es bien importante que la gente se entusiasme, que vaya a visitarnos y sobre todo las actividades que estamos teniendo. Hay una sección de comida con 5 food trucks, hay cafetería, en fin, se la van a pasar muy bien. Entonces este es el programa, podemos encontrar ahí entonces muchos libros, grandes descuentos, también actividades. Me decía César Ángel que cine relacionado con la literatura, con la academia o así en general, para la pura diversión. Son ciclos de cine que prepara la Universidad de Salamanca. Esto no solo va a ser en el Centro de Exposiciones, sino en el Centro Cultural Universitario, que se encuentra a unos pasos del Centro de Exposiciones, que está en Avenida del Imán, y el centro cultural está a un lado de Universum. Es decir, en un espacio, en un radio de 2 kilómetros, vamos a tener todas estas actividades. Entonces, dentro del Centro Cultural Universitario está la programación de cine, de música, y nuestra página web www.filuni.unam.mx, ahí pueden consultar toda la programación. Absolutamente toda esta programación, y eso hasta el próximo domingo entonces. Así es, cerramos con un concierto en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.
de música antigua de la UNAM, con la Orquesta también de Música Antigua de la Universidad de Salamanca. Entonces los invitamos para que acudan. El costo de entrada en Filuni es de 10 pesos, es simbólico. ¿No? Hay estacionamiento al lado, entonces pueden ir, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche esta fiesta y feria de libros, libros y más libros y actividades relacionadas con ella.